Grupo Radionet presenta Tenemos mucho que decir. El punto de vista femenino sobre todo lo que sucede en nuestro entorno. Especialistas en cada tema opinan y analizan el día a día. Bienvenidos, porque todos, sin duda, tenemos mucho que decir. Muy buenas noches, bienvenidos a su segunda edición de Tenemos Mucho que Decir. Ya que rápido se nos pasó la semana, nuevamente con ustedes. En esta ocasión, antes de nada, fíjense que la semana pasada me regañaron porque no dije quién era yo. Las presenté a todas y yo, el fantasma, no dije quién era. Soy Verónica Palafox y les agradezco mucho que nos estaban escuchando, estaban escuchando que dijeron, bueno, ¿y esa quién era? Y también me pidieron que por favor no nos olvidáramos que nos estaban viendo también vía internet en cámara web, que saludáramos a las personas que nos fajáramos viendo, bien, que nos portáramos bien y que no anduviéramos bailando en los comerciales, porque los que no nos ven nos deberían de estar viendo aquí, echando el baile en grande durante los comerciales. Bueno, pues en esta tarde noche ya de casi primavera, verano de Juárez, les presento a mis compañeras que nos van a estar acompañando en esta emisión. Tenemos a Leti Chavarría. Hola, buenas noches y nuevamente gracias por permitirnos estar en sus hogares. Olga Rosa Ortiz. Buenas noches. Una invitada de lujo, Ruth María Ayala. Muchísimas gracias. Gracias a todos por permitirme estar con ustedes y a todos nuestros radioescuchos y a nuestros cibernautas. Muy buena tarde-noche. Y la niña consentida de la casa, de Radionet, Alejandra Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Les recordamos que estamos en vivo, esperando sus llamadas, con sus comentarios, con sus preguntas. Tenemos mucho que decir. Así es. Fíjense que como introducción me gustaría platicarles que tal vez algunos ya conozcan la historia, pero es bueno recordarla para entrar en contexto. Hace cosa de un par de meses, sacude a la prensa nacional el parto de una niña de 10 años, a punto de cumplir 11 años. Una niña que cuando acude al hospital a parir, narra que tiene un bebé de su novio de 17 años, o sea, primer susto, ¿verdad? Como una niña de 10 años está saliendo con un muchacho de 17. Después que hurga un poquito las autoridades, puesto que pues aunque no haya una denuncia, esto es un delito que se persigue, resulta que el niño, el bebé que esta niña tiene, es de su padrastro. Es de su padrastro con quien sostenía relaciones desde hace casi un año y con quien había acordado mentirle a la mamá. Es decir, la niña no estaba siendo abusada sin su consentimiento, la niña estaba incluso siendo parte de esta mentira hacia la mamá. Yo creo que la niña pensaba que era como un juego, ¿verdad? El ocultarle a la mamá. Cuando le preguntan a la mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué usted trae a la niña hasta este momento? ¿Por qué no denuncia? Ella dice, pues es que porque voy a denunciar si no es un delito estar embarazada. Y con este antecedente, al que le iremos dando más seguimiento y con mayores datos durante el transcurso del programa, les presentamos este segundo programa que se llama Jugando con Pañales, el embarazo en adolescentes. Estaremos abordando pues diferentes aspectos de este problema. Justamente pues Leti es médico, Olga Rosa es trabajadora social, es abogada. El trabajo que está haciendo en el Instituto Chihuahuense de la Mujer Ruth María y la experiencia y el conocimiento que tiene desde el punto de vista filosófico Alejandra, creo que nos va a dar mucha luz sobre esto y esperamos que al final del programa usted, así como nosotros, tenga mucho que decir y sobre todo que haya aprendido y conocido algo. Nuestros teléfonos en el estudio 629-5000, 629-0961. Si nos está escuchando en otra parte del país, también bienvenida a su llamada al 01800-288-1490 como la estación y desde El Paso el 875-1457. El tema está en la mesa, compañeras. Bueno, primero me gustaría decir que según la Organización Mundial de la Salud, un adolescente es una persona que tiene está entre los 10 y los 19 años de edad. Uh-huh. Eso es según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en cuanto a los embarazos, sabemos que pues puede ser casi increíble que una pequeña de 10 años se embarace, ¿verdad? O incluso de 9, también a nivel internacional ha habido por ahí algún embarazo. Un embarazo puede ocurrir
a partir del momento en que la mujer empieza a menstruar, o sea que tiene su menarca, que es la primera menstruación, porque a partir de entonces empieza la ovulación. Y estando ovulando la niña, ¿verdad? O la adolescente, pues ya es susceptible de embarazarse. Entonces, si eso tiene que dice que relaciones. acabo está chiquita, no pasa nada. Exacto. Es una mentira. Es una mentira. Si ya la pequeña está teniendo menstruaciones y que sean menstruaciones ovulatorias, ¿verdad? Porque también puede haber menstruaciones anovulatorias, o sea que no hay producción de liberación de óvulo. Desde ese momento en que ya hay ovulación, puede ocurrir el embarazo en una mujer. Entonces las mamás, cuidado. No solamente es decir, ay, está chiquita, ¿para qué la cuido desde ahorita? O ¿para qué me preocupo desde ahorita? En el momento en que su chiquita, bueno, claro que hay que cuidarla toda la vida, pero en el momento en que su niña empiece con su sangrado mensual, hay que tener un sobrecuidado en este sentido. Sí, que de hecho Sí, cuando hay un embarazo en una niña de esta edad, en una niña, prácticamente inicia la adolescencia y se le considera un embarazo precoz y sobre todo un embarazo de alto riesgo. Así que cuando una mujer tiene un bebé antes de los 17 años, está 3 veces más propenso a morir el producto, ¿no? Entonces, las consideraciones del embarazo y sobre todo en el adolescente, bien dicho el nombre del programa, ¿no? Niñas jugando con pañales, porque realmente 10 años tú ves a una pequeña de esa edad y apenas si acaba de dejar la muñequita o acaba de dejar de jugar y ya viene con un bebé, y sobre todo el contexto que se desarrolla, todo lo que pasa después de que te dan la noticia de que es un embarazo, ¿no? Como en este caso, extrañamente, no considerarlo como un peligro, como una situación de riesgo, o como la que la niña está realmente siendo abusada, porque aún y que lo haga con su consentimiento, Exacto. Es una niña, Exacto. no tiene la conciencia de lo que es deliberar, ¿no? La madurez para tomar una decisión al Exacto. respecto. A mí me intriga saber de quién viene siendo la responsabilidad, porque claramente a los 10 años atribuimos esto a la responsabilidad de los padres, en este caso a la mamá que no estaba poniendo atención, pero cuando sucede a los 17, 18, 19 años, tomamos otra actitud, aunque decíamos que el rango es de 10 a 19 años, a los 17, 18 años, bueno, ya los padres dicen, tú asume tu propia responsabilidad, tú hazte cargo. Entonces, ¿a qué edad empieza a ser responsabilidad del adolescente y a qué edad se le atribuye esa responsabilidad a los padres? Fíjate que entrando en ese contexto, a mí me preocupa mucho no nada más sexual, la precocidad de los niños en este momento. O sea, realmente los padres, ¿en qué momento son responsables? Y también en qué momento el entorno en el que viven los niños, y las niñas en este caso, las impulsa. De repente yo veo un programa de televisión en el que salen correteando 2 chavalitos y se meten a un cuarto y le dice, pues vamos a divertirnos. O sea, en un horario de las 4 de la tarde. Sí. Y se van a ir a divertir, o sea, ¿como a qué? ¿Van a jugar la matatena? ¿Van a brincar en el colchón? ¿Qué van a hacer, verdad? Sí, Olga Rosa, decías. Sí, y por ejemplo, en el programa de la semana pasada abordamos los medios de comunicación. Sí. De igual forma, ¿no? Cómo se va construyendo la identidad de las juventudes y del rol femenino y Sí. del rol masculino. Y cómo a partir de un comercial puede llevarte a prácticamente a una invitación de tu salud sexual y reproductiva, ¿no? A una invitación en cuanto a que como te proyecta el rol de masculino, de conquistador, de estar al acecho de la jovencita, y el rol de la niña, ¿no? De ser asediada, por ahí hay un comercial bastante específico, ¿no? Que le dice la muchachita a los papás, estas son horneadas, ¿no? Sí, las galletas, ¿verdad? Así Sí. para cambiar el tema. Sí. Y además, la misma sabiduría popular no dice el dicho, cuiden a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Entonces es responsabilidad de las mamás cuidar a las niñas. ¿Y dónde está la responsabilidad del papá o de los papás del niño? O sea, también es parte de hablar con los niños y explicarles cuál es la función de las diversiones Sí. a las que pueden tener Yo acceso. creo que actualmente es un tema muy controversial, esta cuestión de la actividad sexual en los jóvenes, porque
pues ahí se está en los extremos, ¿verdad? Hay quienes dirán, pues hay que hablar de la sexualidad, hay que prevenir, hay que mostrarles los métodos anticonceptivos. Ya habrá gente o sectores de la sociedad que están completamente opuestos a esto. Pues por ejemplo, a mí me parece problemático hablarle de eso a una niña de 10 años. Cuando decimos que el rango es de 10 a 19, a mí me parece prematuro estarle hablando a una niña, porque sigue siendo, en mi opinión, una niña. Sin embargo, pues está ya en esa etapa en que se le debe de hacer, ¿verdad? Aquí lo que tendría que hacer es saber cómo abordar el asunto, el tema, ¿verdad? Eso sería lo importante. En Estados Unidos recientemente salió un estudio que me pareció muy interesante. Si quieres, lo comentamos regresando de comerciales porque nos toca nuestro primer corte. Pero me recuerdan porque se me olvida. Sí. Y nada más para que se queden en el contexto. En el mundo, 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años están dando a luz al año. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Le damos la bienvenida, está llegando recién desempacadita de Chihuahua, Carla Gutiérrez, que viene, se integra, es parte del equipo de Tenemos Mucho que Decir. Ella maneja y es experta en asuntos de derechos humanos y creo que también es muy interesante lo que tenga que aportar. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación a este gran proyecto y pues efectivamente llegando desde la ciudad de Chihuahua, pero a participar en estas ponencias tan interesantes. Bienvenida. Y pues le recordamos a Ale que se quedó con un estudio a la mitad. A ver, Alejandra, ¿de qué se trataba el asunto? Bueno, les mencionaba que recientemente salió un estudio, esto es en Estados Unidos, que creo que me parece que se relaciona a lo que estamos hablando, donde el 82% de los adolescentes en Estados Unidos sienten una presión social de ser sexualmente activos, como le llaman allá, y que el 67% de los jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en su vida adolescente, de ese 67%, el 60% de los hombres se arrepienten y el 77% de las mujeres se arrepienten, a lo que me lleva a pensar que existe esta presión social de la que hablábamos, que esta responsabilidad quizás no sea nada más de los padres, sino que también el entorno en el que vivimos está presionando a los jóvenes a que hagan cosas que ellos mismos después recapacitan y dicen, yo ni siquiera estaba preparado. Sí, ciertamente, si vean la televisión que ven los jóvenes, es impresionante lo que platican supuestamente los jóvenes en sus recreos y en los momentos de descanso, es de asustarse de la libertad con la que aparentemente los chicos llevan esa actividad sexual. Pues es que inclusive hay caricaturas ya de contenido sexual, ¿verdad? Entonces, que propiamente no son caricaturas porque no son propias, no son aptas para niños, sino para adultos, ¿verdad? Caricaturas para adultos, realmente. Entonces, eso es parte de la cuestión de la controversia, ¿verdad? Hay que hablarles a los niños, hay que educarlos en cuestiones sexuales o en qué momento hay que empezar a hacerlo. Sin embargo, yo pienso que anatómicamente un niño tiene que conocer su cuerpo. Y anatómicamente tiene que saber las partes de sus genitales, de sus órganos reproductivos, como una manera cultural, una manera de conocimiento, de información hacia el niño. ¿Dónde están y para qué sirven? Exactamente. Porque la escuela de repente te dicen dónde están y tú te quedas con cara de, pues ya sé lo que tengo adentro, pero como para qué y cómo, es el punto. Que sería como el tercero de primaria, cuando ya te empiezan a hablar un poco más a profundidad de lo que sería tu derecho a la salud sexual y reproductiva. Y en esta parte, en cuanto vamos a los derechos que vienen desde la Constitución y de la ley inclusive de población, en el cual te va a desplazar a la ley de salud y a la educativa, el poder instruir sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero ahí se queda, ¿no? Pero además, ¿y qué pasa cuando los papás no quieren que la escuela trate esos temas? ¿Cuál es el derecho que tiene el niño a ser educado es pregunta, en contra de lo que tu papá y de tu cultura y de tu entorno social cree?
Pues yo creo que en escuelas públicas no tienen gran opción más que sacarlos y llevarlos a una escuela privada, pero en varias escuelas públicas se maneja esto como una educación básica. Yo lo recuerdo, a lo mejor ya cambió, pero a mí me lo empezaron a enseñar en quinto año. Y estamos hablando, no quiero decir hace cuántos años, ¿verdad? Así como 15 días. Estoy hablando de hace 2 años. Sí. Pues, sí, Carla. Bueno, ahora sí, haciendo un poquito de gol. En Chihuahua hay una red que se llama Red Educativas a Favor de la Equidad y son varios enlaces con los diferentes niveles educativos que buscan en ese conjunto de universo de lo que es todo lo que es el ámbito educativo, precisamente tocar estas cuestiones. Y se hacen estudios, análisis y propuestas a la Secretaría de Educación Pública, Deporte y asimismo a la Secretaría de Educación Pública, a fin de precisamente hablar cuestiones de género, igualdad de género, pero también del conocimiento que tienen que tener los menores, de diferenciar qué son las cuestiones genéricas, qué son las cuestiones biológicas y para qué sirven. Y precisamente esta red se encarga, tienen reuniones semestralmente y se hacen estudios precisamente para aportar ese tipo de cuestiones que todos los días se van actualizando, para que lleguen no nada más al maestro o al docente, sino que sepa transmitirlo, los conocimientos al estudiante y como consecuencia también a los papás, porque también hay que educar a los papás, o mejor dicho, deseducar para volver a educar a los papás, porque vienen con otra mentalidad muy diferente que tiene que irse ellos actualizando a lo que se está viviendo día con día. Bueno, y al actualizarse se refieren a que se tienen que modernizar con una mentalidad más liberal. No liberal propiamente, sino más bien hacer esta diferenciación, que somos iguales, pero tenemos diferencias, nada más. Entonces, es igual las cuestiones de género. Antes, si se fijan, se ponía mucho la diferencia que la niña tiene que tener lo de rosa y la muñeca, y el niño es el carrito y el de azul. Hemos hecho más o menos algunas propuestas y se han hecho esas observaciones tanto aquí en lo estatal como una iPad federal. Amarilla, entonces. Como los baby showers, ¿verdad? Sí. Amarillo. Amarillo de pollito. Mira, perdón, indudablemente que esto que platicamos, ¿no? De jugando a los niñas que juegan a los pañales, es una situación muy fuerte. Ahorita nos comentaba muy asertivamente Leti, ¿no? De cuándo empieza realmente la adolescencia de los niños, de los 10 a los 19, la adolescencia. Entonces, aquí algo que sí tenemos que trabajar mucho, y Carla no me dejará mentir, es desde el centro escolar, con los niños y con las niñas, sobre qué son y cómo están. Darles tanto lo que es el conocimiento biológico, pero también por parte de los padres está el conocimiento y está el aprendizaje en valores. Esto tiene que ir de la mano, definitivamente. Y bueno, haciéndole eco aquí a Carla, en el Instituto Chihuahuense de la Mujer se están impartiendo algunos cursos desde los primeros años y hay desde primaria, y hay uno buenísimo que se llama Mi Cuerpo es mi Cuerpo, donde se les enseñan a través de dinámicas de juegos cuáles son las partes de tu cuerpo y que nadie te puede tocar. Y cuando tú te sientas tocado de una forma agresiva, lo puedes hablar, no tienes por qué tolerarte. Y vamos aumentando según la edad de los niños. Ya en secundaria empezamos con violencia en el noviazgo y también con pláticas hacia los mismos padres y hacia los mismos maestros. Entonces, yo creo que ahí vamos avanzando, ¿no? Ahorita nos hace un planteamiento, una niña de 10 años embarazada, sí, pero que la niña lo consentía. Nada más que definitivamente dentro de los elementos de lo que es el delito de violación en el estado de Chihuahua entra la seducción. Ahí estaríamos hablando de una seducción por parte del padrastro, como según nos comenta, hacia la menor. Es una violación. Sí, claro, es un tipo de violación. Definitivamente que tenemos que ir de la mano tanto lo que es el aspecto cultural, el educativo, como el de valores por parte de los padres y de nuestra familia. Fíjate que aquí dos acotaciones en base a lo que dices. Primera, de la seducción y la violación. ¿Sabes tú que solamente entre el 11 y el 20% de los embarazos en adolescentes corresponden a una violación como lo entendemos nosotros, como un acto de forzar y de violencia? El resto de ellos, de alguna manera,
a través de la seducción, de la sedición, de como le quieras llamar, tienen el consentimiento de la niña. Solamente el 11 al 20%. Es espantoso. Y otra cosa, estamos en la era, yo creo que más hiperinformados de la historia de la humanidad. Los adolescentes es cuando tienen más información, cuando tienen mayor acceso a métodos anticonceptivos, y resulta que es cuando menos los usan. Sí. Pero no porque tengan información significa que hagan uso propio de ella. Entonces, no siempre la educación es la respuesta. También hay que hacer adecuaciones en cuanto a la manera cultural, a la manera social. Es un conflicto muy multifuncional Sí, yo creo que precisamente lo que mencionaba ahorita Ale, de que el 82% de los jóvenes se sintieron o se sienten presionados, ¿verdad? Pues eso es muy grave. Es grave, ¿verdad? Porque es una forma de socializar entre la juventud, ¿verdad? Es una manera, como cuando como antes ir a bailar. Pero es que si vemos la televisión, cualquier estrella de pop del momento, cualquier telenovela de jóvenes, cualquier película, muestran estas imágenes que son las que atraen. Entonces, si no estoy haciendo yo esto en la secundaria, en la preparatoria, yo no estoy a la moda, yo no estoy... Estoy fuera del círculo. Oye, no es como cuando... yo recuerdo, cuando yo era chica, también no voy a decir cuándo, no. El no fumar era mal visto por todos los demás. Yo nunca he fumado y siempre era como la ñoña por no fumar. Entonces ahora resulta que lo que hay que hacer para estar de moda es tener sexo. Exacto. Así es. Sí. ¡Qué espanto! Y todo un sexo mal informado, además. Así es, y va a depender del contexto en el que tú estés. Si tu contexto tiene información o si tu contexto también tiene tensión, vamos a decir, no es lo mismo una jovencita que está en la secundaria a una jovencita que está participando en una pandilla. Es distinto, o sea, ahí hablaríamos de lo que sería lo que culturalmente hemos construido como juventudes y a las tensiones en que también lo sometemos y que tiene mucho que ver con lo que Ale decía de la responsabilidad. ¿De quién es en sí la responsabilidad? ¿Cómo vemos la responsabilidad de los jóvenes? Y entonces estamos hablando primeramente del adolescente con una mirada que traemos desde hace siglos. El adolescente como la persona en etapa formativa en el cual está en etapa de crisis, en la edad de la punzada. Rebeldía total. Rebeldía total. Llegamos a la mitad del programa, vamos a nuestro segundo corte comercial con un dato también espantoso. El 11% de los bebés que nacen en el mundo vienen de una madre adolescente. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Nos acabamos de quedar patidifusas al escuchar este comercial de gobierno federal que también tiene mucho que decir. Tenemos mucho que decir. Lo cual quiere decir que estamos en la onda, muchachas. Antes de continuar con el tema, me gustaría presentarles un evento que nos viene a platicar Ruth María de un evento más dentro del margen del Día de la Mujer, referente a los derechos electorales y políticos. ¿De qué se trata, Ruth María? Sí, muchas gracias. Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y todavía dentro del marco conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, presentamos a la señora Patricia Mercado con la conferencia Los Derechos Políticos de las Mujeres en México, a 60 años del derecho al voto. ¿Cómo hemos avanzado en estos 60 años? Esta magna conferencia será el próximo miércoles 20 de marzo a las 9:30 de la mañana en el Teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte. Hacemos una atenta invitación a todas y a todos nuestros radioescuchas para que nos acompañen en esta conferencia. Para mayor referencia, Patricia Mercado, si ustedes lo recuerdan, fue candidata a la presidencia de la República, no la primera, creo que fue la segunda, porque hubo ay, se me fue el nombre de la primera, qué grosería de mi parte, pero bueno, entonces por lo tanto ya tiene mucho que decir. Sí. Ya nos gustó. Sí. Tiene mucho que decir. Patricia Mercado es una mujer sonorense que, bueno, se ha dedicado a estar pugnando y luchando por la posición de la mujer
en el rango de la política. Perfecto. Entonces, a través de su proyecto Suma, lo hace por todo el país, y este próximo miércoles 20 de marzo estará con nosotros 9:30 de la mañana en el Teatro Octavio Frías. ¿Entrada libre? ¿Entrada libre? Entrada libre y gratuita. Perfecto. Ojalá que se haga un espaciocito y acompañen al Instituto Chihuahuense de la Mujer en este esfuerzo que está realizando por traernos más información. Bueno, me gustaría que entráramos ya del hablar del entorno, ahora hablar del momento del embarazo. O sea, ¿qué pasa cuando la mamá sabe que está embarazada? ¿Qué pasos si porque es un delito per se? ¿Qué pasos legalmente hay que hacer si es el caso que se nos está? Pero yo creo y médicamente, ¿qué pasa en el cuerpo de la niña? Yo creo que primero médicamente, empezamos con lo que es un embarazo. Ti, doctora, a ver, platícanos. En un adolescente. Bueno, primero el adolescente todavía no alcanza una madurez, ¿verdad? Física. Su organismo no alcanza una madurez fisiológica y anatómica. Entonces, por eso se consideran embarazos de alto riesgo y conllevan varias características que pues son muy importantes para que se desarrolle de manera adecuada ese feto, ese producto, ¿verdad? Y lleva riesgos tanto para la madre adolescente como para el bebé. Por ejemplo, las adolescentes tienen menos atención médica que cualquier otra mujer adulta. ¿Esto a qué se debe? Porque el adolescente generalmente trata de ocultar su embarazo, ¿verdad? Entonces tardan en darse cuenta los papás y por lo tanto no reciben una atención adecuada en sus primeros meses de embarazo. Llevan un alto riesgo de anemia la mamá adolescente embarazada. Puede sufrir de preeclampsia o eclampsia, que es una condición patológica del embarazo. ¿En qué consiste? Bueno, pues la preeclampsia es elevación de la presión arterial casi al final, en el tercer trimestre del embarazo, hipertensión, edema, y la eclampsia, que es un paso más grave todavía, llegan a convulsionar las mamás al final del embarazo. Se supone, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se recomienda que las mujeres reciban un promedio de mínimo 5 revisiones médicas durante su embarazo, y la primera de ellas antes de concluir el primer trimestre, que es cuando a veces a lo mejor la niña ni siquiera está segura que está embarazada y empieza con la famosa faja, de apretarse o ponerse ropa suelta. ¿Qué pasa si en el primer trimestre una niña que está además angustiada y que no quiere comer porque no quiere engordar y que no se le note, ¿qué le pasa no solamente al cuerpo de la niña, sino qué le pasa al bebé? Precisamente por eso comentaba yo que hay un riesgo de anemia en la adolescente, ¿verdad? Porque o no está comiendo bien. Otra cosa importante es que no se preparó médicamente con, por ejemplo, ácido fólico, con dosis de ácido fólico que previenen. Eso no se usaba, ahora es así como de regla, ¿verdad? Sí, pues no de moda. Lo que pasa es que la alimentación ha cambiado mucho. O sea, de años, de generaciones anteriores a la actual, ¿verdad? El tipo de alimentación ha cambiado. Entonces, ahora, además se sabe que la carencia de ácido fólico ocasiona alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso del bebé, ¿verdad? Entonces, precisamente ese es otro de los riesgos del producto, que nazcan productos de bajo peso por anomalías placentarias de la madre, que nazcan niños desnutridos, que la adolescente, si consume drogas o si fuma, le ocasiona también efectos negativos hacia el bebé. La mortalidad materna por embolias, por hipertensión o por embarazos ectópicos se da también en adolescentes embarazadas. Pueden provocarse abortos clandestinos también, ¿verdad? Sí, eso también es frecuente o más frecuente en adolescentes embarazadas. Las enfermedades de transmisión sexual, que volvemos a lo mismo, por el desconocimiento, por la falta de precauciones en tener relaciones sexuales, pues las adolescentes pueden contraer una enfermedad de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, SIDA, y eso va a ocasionar obviamente deterioros en la salud de la madre y del producto también. Oye, Leti, por ejemplo, yo he visto que antes era rarísimo que una mujer pariera vía cesárea.
Y ahora como que parece que es parte de la agenda, ¿verdad? Yo quiero el parto para el día 20 a las 30 horas. Cuando es un adolescente, ¿hay mayor riesgo para un parto natural también? Sí, también por lo mismo que estamos comentando de que hay una inmadurez anatómica, ¿verdad? Entonces sus estructuras óseas todavía no están aptas incluso para dar para el parto, porque durante el parto la pelvis es elástica, se vuelve elástica en la mujer y hace que pueda caber la cabecita del bebé a través de la pelvis. Y en un adolescente, pues generalmente hay una desproporción cefalopélvica y puede ocasionar que el parto no ocurra de una manera natural, sino que se lleva a cabo una cesárea. A ver, ahora vamos a suponer, yo tengo 14 años, ay sí, y estoy embarazada. Y nadie sabe. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente hablar con mis papás, pero médicamente. Ya estoy embarazada, o sea, mi cuerpo ya es inmaduro y ya todo lo que está haciendo. Pero, ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer en cuanto sepa que estoy embarazada? Bueno, yo creo, bueno, aquí las adolescentes, si no tienen la confianza o tienen el miedo, ¿verdad?, de hablar con sus padres, lo que deben de hacer es acercarse a un maestro, a alguna persona adulta, a quien le tengan confianza, para que esta persona adulta, pues, de alguna manera ayude a que ese embarazo, esa adolescente tenga la atención médica que requiere, ¿verdad? Y obviamente, pues, informar a los papás de la Porque se va a notar, tarde o temprano todo el mundo se va a enterar. Fíjate que hay ocasiones en donde no se nota, en donde no se nota porque de alguna manera es la anatomía de la adolescente ocultan o son gorditas de por sí y no se les nota que están embarazadas. Incluso, bueno, yo he tenido experiencias en donde las jovencitas, y ya no son tan pequeñas, ¿no?, sino ya son jóvenes las muchachas, pero no están casadas, obviamente, de 18, 19 años, y niegan, o sea, van porque no han tenido su menstruación en meses, acuden a la consulta, y cuando uno hace la revisión, pues se dan cuenta que las que están embarazadas, que ya tienen alrededor de 4 meses y medio, ¿verdad?, 5 meses de embarazo, y es cuando al decirles hay un probable embarazo, ¿verdad?, que tenemos que confirmar, ellas se resisten, se niegan, lo niegan, ¿verdad?, de que no es un embarazo. Entonces, pues es en donde uno como médico tiene que tener ese tacto, esa sensibilidad para hablar con esa joven o con esa adolescente. Creo que Leti acaba de mencionar algo muy importante, que la mayoría de estas adolescentes no están casadas y no se van a casar, de acuerdo a las estadísticas. Entonces esto nos lleva a los efectos que va a tener en la sociedad este embarazo de un adolescente, que la mayoría de ellas no van a regresar a la escuela, no van a terminar la preparatoria, mucho menos terminar una carrera universitaria. Y muchas de ellas, desgraciadamente, son de bajos recursos. Entonces queda ese problema social. A perpetuar la cadena de la pobreza. Exactamente, madres solteras, pobres, con hijos que van a nacer en un ambiente Bueno, yo ahí difiero un poquito porque ¿por qué estigmatizar nada más a los pobres? También en las otras clases sociales se dan, lo que pasa es que a lo mejor no nos damos cuenta, ahí los papás les ayudan o lo ocultan de otra manera. Pero esa es la gran ventaja, que en otra clase social los papás interfieren y ayudan. Yo me refiero desgraciadamente a las que no tienen esos papás que van a decir, bueno, que nosotros nos encargamos, la mamá registra al hijo como propio. Y ahí se hace un acuerdo, pero hay muchas que desgraciadamente se van a quedar solas. Y es que no se hace el estigma nada más así, sino que hay muchas más jóvenes y la mayoría de ellas son pobres. ¿Sí? Entonces, sí, la población es alta. Hay más pobreza, bueno, entonces por eso se reproduce este círculo. El problema es más grave. De la pobreza. Me gustaría que entráramos un poquito más en la parte social, pero antes de eso, le damos la bienvenida. Llegó Marcela Luna, fíjense ustedes que no están para saberlo, pero les voy a platicar, que venía para acá Mayra Chávez y a 3 cuadras tuvo un accidente en su vehículo, esperemos que está bien, ya nos llamó, entonces nos hizo favor aquí Marcela de venir corriendo a platicarnos la parte legal de esto. Yo tengo una niña y resulta que la niña está embarazada. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué delito se está incurriendo? E incluso no sé si hasta yo como papá de ocultarlo o no hacer algo al respecto, también incurro en un delito. A ver, platícanos la parte legal de este asunto porque debe de ser muy complicado también, ¿no?
Así es. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas, y bueno, aprovecho también para comentarles que afortunadamente respecto a este percance automovilístico que comentabas, Vero, de nuestra compañera Mayra, se encuentra bien. Perfecto. Afortunadamente no pasó a mayores, pero bueno, pues ahorita se encuentra atendiendo eso, y pues, obviamente pues para mí es un privilegio, ¿no?, estar aquí aportando en su participación, y obviamente un saludo a todos nuestros radioescuchas. Antes de entrar a ese aspecto, pues nada, me gustaría compartirles de manera muy breve un par de datos que considero muy importantes para el contexto sociológico del tema que estamos abordando esta noche, y es que el 97% de las mujeres adolescentes tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos existentes, sobre los que pueden hacer uso, y no obstante, tan solo el 44.7% de ellas los utiliza. Creo que es muy importante el atender a esta cifra. Bueno, el por qué. Si casi tenemos un conocimiento del 100% de parte de las adolescentes, de las jovencitas, y más con el acceso que se tiene ahorita a la información a través de todos los medios de comunicación. Preservativos. Así es, y bueno, atender a la causa, ¿no? Que nos platiquen por aquí las sociólogas, las pedagogas, ¿por qué no los están utilizando? Bueno, yo ahí nada más sí quiero hacer una acotación. Estamos siendo de nuevo tomando un papel como que, ¿por qué culpamos a la mujer? O sea, también el hombre, o sea, también el joven tiene la responsabilidad, o sea, un joven también al tener relaciones sexuales y no tomar sus precauciones, está siendo irresponsable también, ¿verdad? O sea, es compartida la responsabilidad, aunque al final de cuentas sea la mujer la que se quede con el bebé, pero también el joven tiene que aprender a que tiene que ser responsable. Y que de acuerdo a los dos roles, ¿no? La mujer se queda cuidando al bebé y por lo general el papá adolescente huye, que es como otro de los parámetros. Y además huye con la ayuda de su como familia. Estadística, normalmente huye. Y huye con la ayuda de su familia. No es que un adolescente no puede huir solo. No. El papá o el amigo, el primo, el hermano le da un dinerito para que le proporciona o facilita los medios. Por supuesto, la responsabilidad es compartida, sin embargo, bueno, al observar estas cifras, pues sí es de llamarnos la atención, y obviamente se prende un foco rojo, ¿no? Y en promedio aquí en Ciudad Juárez están atendiendo una cifra de aproximadamente 25 partos diarios, y entre 5 a 6 partos pues son de adolescentes. Yo creo que eso también es otro foco rojo de atención. Y bueno, específicamente ya atendiendo a la parte jurídica, respecto ya a la comisión de un delito, específicamente el Código Penal para el Estado de Chihuahua, bueno, pues nos marca, ¿no? Es muy claro al señalarnos que el momento en el que, bueno, se sostengan relaciones sexuales, específicamente con una mujer mayor de 14 años y menor de 18, bueno, pues en este momento se configura el delito de estupro, que tiene una penalidad de 1 a 4 años de prisión. Esté de acuerdo o no la niña en tener relaciones. Así es, independientemente, ¿no?, de que exista este elemento. Y en el caso de las menores de 14 años, sin excepción, se configura el delito de violación, y es un delito de violación agravada, cuya penalidad oscila entre los 6 y los 20 años. Difiere del tipo básico de violación, que se castiga de 4 a 12 años, recibe una penalidad un poco más baja, pero en este caso, bueno, pues por tratarse precisamente de la condición de una menor de 14 años, que exista o no exista consentimiento, que bueno, la ley no lo considera como válido, puesto que no tiene los elementos suficientes para otorgarlo, pues se castiga con esta penalidad de 6 a 20 años. Vamos a un corte comercial y les dejamos otro dato espeluznante. En el mundo, 1 de cada 5 menores de 18 años tiene ya un hijo. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Nos quedamos platicando del aspecto legal, Marcela. A ver, primero platícanos de los casos que se dan, qué tanto la familia realmente toma acciones legales, y lo que nos estabas diciendo de algunos pendientitos que hay en el Congreso ahí. Así es, como te comentaba, bueno, el caso de denuncia, los porcentajes son muy bajos. La cifra que yo tengo oscila entre un 13.5, 15%. ¿En serio? Así es. Sí, pues es que existen muchos tabús todavía, ¿no? En cuanto a que si la adolescente, la hija de la familia, pues
resulta embarazada y obviamente pues se buscan otro tipo de soluciones entre comillas, ¿no? Y respecto a la cuestión en materia civil, ahorita pues es muy importante también platicarle a todos nuestros radioescuchas que se encuentra pendiente una iniciativa de aprobarse en el Congreso del Estado. El año pasado se presentó una propuesta para incrementar la edad mínima para contraer matrimonio, específicamente en el caso de mujeres, para subir la edad mínima a 16 años. Esta fue aprobada. ¿Ahorita qué edad es? Ahorita lo que pasa es que no se publicó por parte del Ejecutivo Estatal, entonces no entró en vigor y sigue siendo 16 años por parte de los hombres y 14 años por parte de las mujeres. ¿Qué niña de 14 años sabe lo que es casarse? Se pretendía equiparar, dado que, como bien lo comentábamos ahorita en el corte comercial, no es la solución de fondo, de ninguna manera. Esta no es la solución de fondo, se tiene que trabajar de otras maneras, pero obedece a una tendencia internacional e incluso a una tendencia a nivel nacional. Ya son si no me equivoco, más de 20 estados a nivel República Mexicana en los que se haya equiparado la edad entre hombre y mujer, la edad mínima para contraer matrimonio. Y bueno, pues obedeciendo a esta tendencia es que se presenta esta propuesta, se aprueba por parte de la 63ª legislatura, se manda al Ejecutivo Estatal para su publicación. No se publica porque el Ejecutivo a su vez genera una contrapropuesta, la vuelven a enviar al Ejecutivo. ¿En qué consiste esta? Bueno, en que pues ya la edad se equipare para ambos sexos a 18 años. Entonces, bueno, se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Equidad de Género, ha causado mucha polémica. Efectivamente no es la solución de fondo, pero bueno, jurídicamente es lo que se encuentra ahorita pendiente de análisis en el estado de Chihuahua. Comentabas, Carlos, algo respecto a qué hacemos con los papás huidos. Y tú decías algo muy interesante. Desafortunadamente tenemos un estereotipo de que la mujer se puede hacer cargo sola de los hijos y que no necesita un hombre. Aquí refiriéndome propiamente tanto a un matrimonio que se está disolviendo como propiamente ya el tema que estamos tocando, que es un adolescente. La realidad es que hay una figura civil y familiar que es la paternidad, el reconocimiento de paternidad. Este reconocimiento de paternidad no necesita fuerzas la autorización del hombre. Si la mujer señala quién es el que señala a ella como el papá del menor, del bebé que está en su vientre o que ya nació, se le hace una prueba de paternidad y se le llama a juicio a que responda en juicio ese trámite de paternidad. Ya sería a través de estudios de ADN y otras pruebas que se acredite efectivamente. Entonces, aquí yo quiero mezclar un poquito las cosas también con los derechos del menor. Uno de los derechos más importantes, aparte del de la vida, es que el menor tiene el derecho a través a una familia, al amor y a una familia. Entonces muchas veces tenemos ese estereotipo de que la mujer o la familia de la mujer se va a hacer cargo del menor, y la realidad es que ya ese bebé que viene o ya está, ese niño que ya nació, tiene el derecho a esa familia. Entonces también tiene el derecho de recibir los alimentos y el cuidado del que es su padre. Entonces muchas veces nosotros no queremos ya meternos en más conflictos y la realidad es que le estamos quitando esos derechos a ese niño. Ahora, eso que dices del derecho a la paternidad, en la televisión se ve que el papá dice, yo no quiero hacerme el ADN, y entonces la telenovela se alarga 50 capítulos en lo que lo convencen. ¿En la vida real? No, eso es falso. Se hace un mandato judicial, el juez manda la orden, se le notifica y se le llama a juicio para que conteste y exponga lo que a su derecho convenga, y se solicita como una de las pruebas la muestra de ADN, donde se va a hacer al menor, a la mamá y al papá, y ahí se va a corroborar si es o no el menor. ¿Y si ya se fue? Incluso, no, pues se le notifica, o sea, no, la notificación no es nada más aquí en el municipio, es en el estado, es a nivel nacional e incluso internacional. Son los derechos que vienen protegidos no nada más en el ámbito local, también viene la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Está también regulado a nivel internacional a través de la ONU, la Corte Interamericana, la defensa de esos derechos de los menores. Entonces no importa que no esté aquí, tarde o temprano tiene que llegar y se le va a notificar, y él tiene que aportar, y el que calla también otorga. Él dice, no, yo no quiero hacer la prueba, es un mandato judicial, y si no lo quieres hacer, quiere decir que lo estás aceptando. Carla, ¿dónde se puede adquirir más información para las jóvenes que nos están escuchando y dicen, yo nunca he pensado en el derecho de mi hijo? Porque muchas veces pensamos, el derecho mío como madre, yo no quiero nada, pero estamos abriendo los ojos a las jóvenes de decir, bueno, va de por medio el derecho de un bebé, que me parece un excelente punto. ¿Dónde pueden adquirir más información? Mira, mucha información, obviamente un abogado, ¿no? Un abogado que los pueda llevar. Aparte,
está el Instituto Chihuahuense de la Mujer, están los centros de justicia, donde ahí les brinden la asesoría y la capacitación que requieren. Entonces sí hay varias instancias, está el DIF municipal, está el DIF estatal, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos que puede ayudarlos con algunas gestiones. Ok, bueno, ya vimos qué pasa antes, ya vimos qué pasa durante, y estamos viendo ahorita qué pasa inmediatamente después, pero es que el embarazo en adolescentes, ni la mamá se queda adolescente, ni el bebé se queda bebé. Pasan los años y se vuelven jóvenes, que ustedes de repente ven mamás de 30 años con hijos de 17. Y a eso sí le toca de repente recibirlos al Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y te pediría, por favor, Ruth María, si nos platicaras, ¿qué sucede? O sea, pasa el tiempo y las mamás, cuando ya son adultas, ¿qué pasa con esos adolescentes? Bueno, mira, aquí lo que hemos encontrado de las mujeres, de las usuarias que se acercan al Instituto Chihuahuense de la Mujer, ya sea en esos módulos itinerantes o en los centros fijos, en las oficinas fijas, es la mujer de 23, 24 años que efectivamente tuvo sus bebés a los 14 años o a los 15. Va pasando el tiempo y bueno, primero hablaremos de las que se casaron. Las que se casaron, bueno, pues aquello no se convirtió en la luna de miel, eran muy jóvenes, adolescentes estamos hablando, y bueno, lo intentaron, definitivamente ni era el amor de su vida ni estaban preparados. Entonces empezamos ahí con los juicios de divorcio, empezamos con la demanda de pensión alimenticia, en algunos casos el aseguramiento de los niños, depósitos de personas. Pero aquí no únicamente va el área jurídica, sino que va de la par con el área psicológica por parte del Instituto Chihuahuense de la Mujer, porque finalmente puedes citar al compañero, al padre de los hijos o al esposo, y dice, ok, no quiero ningún problema, vamos a hacer un convenio, nos divorciamos, o vamos a hacer un convenio y vamos a fijar la pensión alimenticia y vamos a fijar cuáles van a ser los días de convivencia. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con el joven? ¿Qué pasó con los hijos? Por eso vamos muy de la mano con lo que es la terapia psicológica, para que pueda avanzar la mujer, los hijos, las hijas. Incluso tenemos nosotros un taller psicoeducativo para varones en el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Fíjate que ese es ahorita me venía a la mente, precisamente nosotros dijimos desde el principio que no hacemos un programa feminista. ¿Qué pasa con los niños, con los jovencitos, que son los papás de esos bebés, que sí quieren a su bebé, que sí quieren ser parte de la vida de su bebé, y que la familia de la mamá dice, no? En Estados Unidos no tienen derechos. En Estados Unidos, si la mujer decide abortar, es decisión de ella. Entonces, hablando de feminismo, ¿hasta dónde son los pros y los cons? Sí, hay otra parte, ¿verdad? Exacto. Sí, y la investigación realmente de la paternidad, primero es la maternidad. Entonces, cuando la madre ya es identificada y esta decide quién es dar a conocer quién es el padre, permite la investigación, pero si no quiere, también en nuestra legislación mexicana no es permitido. Porque de repente la ley es muy cruel con los hombres, sobre todo la ley de lo familiar. Yo me voy a ver como el abogado del diablo, pero a mí me parece terrible de repente... pues en este caso en particular del que estamos hablando, de que el jovencito pues es la ilusión de su vida, su bebé, y que la niña diga pues no lo vas a volver a ver, y la que se va es la niña. Pero pareciera ser que estamos hablando de la mujer como víctima. No, o sea, todavía también hay está tres víctimas, ¿no? Así es, porque está el bebé, el hijo, está el padre y está ella como madre. Y a los tres les afecta. A los tres les afecta y ya está en una etapa crucial del desarrollo, ¿no? Que de alguna forma esta parte sociológica en el sentido de decir, bueno, cuando vemos a los adolescentes como un problema, como en etapa formativa, como en la época, la punzada, y cuando no los vemos como sujetos de derechos y sujetos de obligaciones, cambia mucho la perspectiva. Entonces también las recomendaciones internacionales es que podamos primero que nada empezarlos a ver como parte de la política pública, como protagonistas de la toma de decisión en lo que hay que hacer. Inclusive hay quien plantea que la orientación no debe de ir encaminada hacia la relación sexual,
sino a que tomes la decisión de manera tardía, considerando las consecuencias que tiene. Retrasar tu inicio de vida sexual activa. Así es. Yo creo que eso es lo principal, ¿verdad? Dar información a los jóvenes, a los adolescentes, porque es una etapa muy, muy importante en la vida del ser humano, la adolescencia. Precisamente es una etapa importante porque en el ser humano se están moviendo cuestiones hormonales, cuestiones de cambios, cuestiones emocionales, y hay que tener muy en claro, ¿verdad?, que no son adultos chiquitos como ni son niños grandes, son adolescentes. Carla, sí, ya estamos cerrando, así que a ver. Nada más para contestar tu pregunta, la ley, el Código Civil no establece que la mujer nada más debe de solicitar la paternidad. El papá también puede solicitar la paternidad. ¿En serio? El papá también puede solicitar bien. La convivencia, el papá puede... Él tiene exactamente la ley, está marcada para los dos aspectos, y el que la promueve la está solicitando y la va a pelear. Y las mamás no sean malas, no les hablen mal de sus papás. Efectivamente. El problema es entre el papá y la mamá, el bebé no tiene nada que ver. Bueno, ya que está terminando el programa, yo quiero aprovechar y decirle a nuestros radioescuchas que nos agreguen en Facebook, que nos vayan dando sus comentarios, que nos vayan dando sus propuestas, porque los leemos diariamente, entonces agréguenos, tenemos mucho que decir. Y también en Twitter tenemos @tenemosmucho, y de verdad que sí tenemos mucho que decir. Siempre se nos acaba el tiempo. Ay, se faltó mucho. Todavía tenemos mucho que decir, y entre mucho de lo que... A ver, ven acá, Yandel. Tenemos un saludo especial para finalizar. Yandel siempre nos está presionando con que mandemos recados. De usted sus recados, ándele. Nada más quiero saludar a mis alumnitos y a sus abuelitas que sí me escucharon el día jueves. Muchas gracias. Ay, hermosos. Soy de 3 del Vidrio, bye. Yandel además hoy tuvo la preciosa detalle, los que nos ven en internet, como muchas de nosotras no nos aprendemos los nombres en el momento, nos hizo unas cosas preciosas aquí con nuestros nombres. Así manualidades que de primaria. Hoy vieron que nos saludamos muy efusivas porque sabíamos quiénes eran, no es que ya nos aprendimos los nombres, es que Yandel tomó medidas al respecto. Pues sí, ciertamente les pedimos, síganos en Facebook, síganos en Twitter. A ver, Marcela, sí. Perdón, nada más un comentario muy breve para finalizar. Mamás, papás que nos escuchan, abran los canales de comunicación con sus hijos, esto es importantísimo. Dejemos atrás los temas tabús. Aprovecho para un saludo rapidísimo. Me acompaña hoy en cabina mi mamá, una persona con la que siempre tuve precisamente la libertad de hablar de todos los temas. No saben, papás y mamás, la dicha que es tener abierta la comunicación con los padres, porque eso nos va a dar una confianza absoluta para tomar decisiones en nuestra juventud y como adultos, incluyendo, por supuesto, el ejercicio de nuestra sexualidad. Muchas gracias. Si tienen un problema, no se queden con él. Si tienen un problema, cuéntenlo a sus profesores, a sus papás, a su mamá, ahora sí como el comercial, a quien más confianza le tengan. Exactamente. Bueno, pues no se les olvide el miércoles 20 de marzo a las 9:30 de la mañana en el Trías, Patricia Mercado con los derechos políticos de la mujer. El próximo jueves nosotros les tenemos una sorpresa, así que no les vamos a decir de qué se trata. Al menos que estén en Facebook. No, así es. Y los del Facebook desde el lunes se van a enterar. Los demás, Muchas gracias. Soy Verónica Palafox y como todos los jueves tenemos mucho que decir. Acompáñenos. Gracias por su compañía. Le esperamos la próxima semana para que sigamos descubriendo lo que sucede en nuestra sociedad, porque siempre todos tenemos mucho que decir.